Esta tarde tenemos con nosotros a Celia Carvajal Almendros. Ella es ingeniera electrónica, trabaja en el Centro Espacial Europeo, en el Puerto Espacial Europeo, en la Guayana Francesa. Y bueno, pues nos va a dar una charla muy interesante sobre este centro, este puerto espacial, y sobre el Ariane 6, que si no me equivoco tiene que debutar este año 2023. Y bueno, pues sin más le cedo la palabra a Celia, que nos va a hacer la presentación. Muchas gracias, Celia, porque te hemos cogido con pocos días de antelación, pero bueno, estamos muy ilusionados con haber podido montar esta charla y con que estés aquí con nosotros, pues para ayudarnos a celebrar este día que ya pasó, que fue el sábado pasado, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y aportarnos tu visión sobre estos temas tan interesantes. Te cedo la palabra y la presentación. Pues muchas gracias a ti y a vosotros en general por hacer esto también posible. Como te decía antes, a mí, bueno, estas iniciativas me parecen fantásticas. Me hubiera gustado mucho de pequeña pues conocer un poco más de este centro espacial que es nuestro, que es el Centro Espacial Europeo y que no todo el mundo conoce. Y bueno, deciros que si me tenéis que interrumpir en cualquier momento de la presentación con cualquier pregunta, pues que estoy encantada de responderos. Y bueno, que lo voy a enfocar un poco también porque Luis me dijo que quizá pues podía difundirse en el cuadro escolar en algunos colegios. Entonces pues lo voy a enfocar un poco también si en algún momento hay algún niño o algún joven que me está viendo, pues también intentar transmitirle esa motivación que yo siento por el espacio y por el centro espacial y por el Ariane 6. Vale, entonces voy a presentar la pantalla y voy a iniciar la presentación. Vale, Luis, si me puedes confirmar que todo se ve bien. Sí, yo lo veo perfectamente. Vale, pues bueno, pues sin más preámbulos empezamos. Quiero contar un poco al principio la trayectoria que he seguido. Yo soy de Granada, fui a estudiar a Madrid la carrera de Ingeniería Industrial, especialidad en electricidad, no electrónica, en electricidad. En la escuela... Disculpa. No hay problema. En la Escuela Superior de Ingeniería Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, pues más adelante me interesé por hacer un Erasmus fuera y bueno, pues decidí hacer una doble titulación en energía eléctrica, en electricidad, en Suecia. Entonces, pues fui a Estocolmo a hacer esta doble titulación a la Universidad KTH de Estocolmo. Bueno, pues un año y medio después, a la hora de hacer el trabajo final de carrera, lo hice con una empresa, una multinacional que se llama ABB, en la división de motores. Y para ello, pues me trasladé a una ciudad que está a 100 kilómetros de Estocolmo. Y allí, pues hice el proyecto fin de carrera y finalmente, pues bueno, me quedé en ABB a trabajar durante 2 años más, ahora en el ámbito de la transmisión de energía en Power Grids. Y bueno, cuando pasaron unos años y echaba un poco de menos el cachondeo de España, pues decidí que bueno, era hora de intentar volver a España y encontré una empresa en Barcelona que tenía una división de espacio y que trabajaba con el Ariane 6, un proyecto del Ariane 6 en la Guayana Francesa. Y bueno, pues la verdad es que me hicieron los ojos chiribitas y bueno, pues decidí ir a Barcelona a ver qué nueva oportunidad me ofrecía este campo. Entonces estuve 4 años y medio trabajando en Barcelona en el mismo proyecto CBF Ariane 6 y cuando pasaron, estuve 3 años y medio, cuando pasaron 3 años y medio fui a Guayana Francesa, a una ciudad que se llama Kourou, a trabajar en el centro espacial.
El año pasado, bueno, el 2021, intenté ir un poquito más allá, pero bueno, me presenté como candidata a astronauta en la candidatura de la selección de astronautas de la ESA, pero me quedé en el camino, me quedé en un escalón. Ahora os explicaré un poquito para que tengáis un poco una idea de en qué consiste esta. No sé si veis toda la pantalla, entiendo que sí, ¿no? Se está viendo perfectamente, Celia. Pues en qué consiste esta selección. Hay, como veis, una serie de etapas. Yo envié mi solicitud en mayo de 2021, había más de 23.000 candidatos. Me contestaron en septiembre y me dijeron que pasaría a la siguiente fase. En la siguiente fase había 1.300 candidatos, un poco más de 1.300 candidatos, con el 39% de mujeres. Y en octubre fui a Hamburgo a hacer la siguiente fase de pruebas, que consistía en una serie de test de rendimiento psicológico y, bueno, incluyendo test cognitivos, test de coordinación motora, test de personalidad. Es no sé si veis el cursor, este escalón de Psychological and Performance Test. Bueno, pues es ahí donde me quedé. Es un día entero de ejercicios y exámenes complejos, y bueno, también es bonito porque es una experiencia que compartes con otros compañeros que conoces también en esta aventura y bueno, en general una experiencia muy positiva, pero que sin duda la repetiré otra vez y lo seguiré intentando en la próxima selección. Y bueno, con esta frase, caminante no hay camino, se hace camino al andar, quería decir que, bueno, pues que el camino yo no lo tenía ni siquiera imaginado desde que empecé. Yo nunca tenía claro ni qué quería estudiar, ni dónde quería trabajar. Sí que tienes claro cuáles son tus intereses, qué es lo que te gusta, pues si te gustan las ciencias. Poco a poco la vida te va llevando a los objetivos que son para ti. Y bueno, pues una vez que hemos hecho esta introducción de quién soy yo y bueno, ya hemos visto que al final me quedé en la Guayana Francesa. Os sitúo un poco. La Guayana Francesa es una región de ultramar de Francia. Forma parte de la Unión Europea y se sitúa en el norte de Sudamérica, ¿vale? Limita con Brasil y con Surinam. Y bueno, la mayoría de la población se sitúa sobre todo en el litoral. Y yo vivo en una comuna que se llama Kourou y que es aquí donde se encuentra el Centro Espacial Guayanés. Esta es una foto de la maqueta del Ariane 5 que hay justo a la entrada del Centro Espacial. Y bueno, os quería comentar en principio cuáles son los diferentes equipos que están allí, que trabajan allí en el centro. Hay una representatividad de la ESA. La ESA, de hecho, es la propietaria de la mayoría de las instalaciones del CESG, la Agencia Espacial Europea. El NES es el Centro Nacional de Estudios Espaciales o la Agencia Espacial de Francia y es la creadora del Centro Espacial Guayanés. Se creó entre 1964 y el 68. Y la creó para sustituir la antigua base espacial que estaba situada en Argelia. Cuando Argelia se independizó, hubo unos acuerdos para elegir cuál sería el nuevo destino de la base de lanzamiento de Francia. Y ahora explicaré un poquito más adelante por qué se eligió Kourou de entre 14 candidatos que estaban seleccionados para ser país de acogida de este centro espacial. Por otro lado, también tenemos a Arianespace, que es una empresa de proyectos en llave en mano. Lo que hace es a cualquier cliente que quiera poner su satélite en el espacio, los acompaña bueno, desde la primera fase de la campaña de lanzamiento hasta que el satélite la carga útil se ha puesto en órbita. También tenemos a Ariane Group, que es la empresa creadora de los cohetes Ariane, de Ariane 5 y el futuro Ariane 6. Avio, que es la operadora de los cohetes Vega y Vega C.
Tenemos también otros 3 industriales muy importantes en la base, que son Regulus, que son los que llevan la fábrica de Propergol de Guayana, del combustible sólido de Guayana, que también está dentro del CSG. Europropulsión, que es una empresa que está en las instalaciones de fabricación de los propulsores. Y Air Liquide, que es la que fabrica todos los fluidos que se utilizan en la base. Más adelante en la presentación veremos para qué sirven. Y quería decir que que es EGNES, Arianespace, Ariane Group y Avios se apoyan en una multitud de empresas un poco más pequeñas para hacer todas las tareas que tienen como objetivo en la base, y entre ellas pues se encuentra GTD, que es la empresa donde yo trabajo. Un poco para situaros. También quería comentaros que aparte de estas empresas que trabajan en la base, también tenemos unos compañeros de oficina un poco particulares. Vaya a ver que, bueno, es habitual cruzarse, bueno, tanto como habitual no, es una suerte cruzarse, pero te puedes cruzar con felinos como jaguares, pumas, bueno, en el baño de vez en cuando te puedes encontrar una matutú, una araña. Vamos, es un ambiente bastante chulo. Todo esto es para contaros que es un recinto muy, muy, muy grande, tiene más de 700 kilómetros cuadrados, está ocupada por su mayor parte de selva, de sabana y de manglares. Y bueno, también deciros que el CSG está muy comprometido con la parte medioambiental, es una zona protegida, la caza está prohibida y además, bueno, pues se realizan múltiples estudios medioambientales. Después de cada lanzamiento se toman muestras para ver que el impacto de la contaminación es el mínimo posible. Bueno, pues todo esto es lo que nos podemos cruzar por ahí. Pero quería comentaros por qué se ha elegido la Guayana Francesa como base de este centro espacial. Y es que, como os he comentado, había 14 candidatos previstos. Pues mira, una de las razones es porque es una región costera que permite lanzamientos tanto hacia el este como hacia el norte. Es una región muy próxima al Ecuador. Esto permite a la hora de lanzar lanzamientos hacia el este, podemos aprovechar la velocidad de rotación de la Tierra. Esto es algo también importante para reducir el combustible. Es una zona donde no hay apenas riesgos naturales de huracanes o terremotos. Es una zona con bastante viento, o sea, bueno, pero tiene un clima soportable teniendo en cuenta que estamos en el Ecuador. Tiene una baja densidad de población. Bueno, esto permite que haya bastante espacio para instalar esta base. También cuenta que había ya una infraestructura previa construida, pues en cuanto había un aeródromo ya construido en Kourou, un puerto, había redes de telecomunicaciones, redes de carreteras. Esto también hace que sea un buen sitio. Además, había colinas cercanas donde podemos instalar pues instalaciones de radares, instalaciones de seguimiento, de antenas de telemedida para hacer todo el seguimiento de los lanzadores durante el despegue. Y además, bueno, porque estaba en un territorio francés y fue por esto, por la razón por la cual EGNES decidió hacer este centro aquí. Bueno, os cuento un poco, ya lo hemos comentado, los lanzadores que tenemos en activo en la base a día de hoy son el Vega C y el Ariane 5. Y bueno, están en fase de calificación el Ariane 6 en sus dos versiones, el Ariane 62 y el 64. El 62 con 2 boosters y el 64 con 4. Bueno, comentaros también sobre las instalaciones. Pues eso, quiero que os hagáis a la idea de que es una base enorme, como ya he dicho, más de 700 kilómetros cuadrados,
con cientos de edificios industriales, administrativos, cada uno con una sigla diferente. Bueno, yo cuando llegué a trabajar en el centro espacial, la verdad es que te queda un poco abrumado con la cantidad de siglas que utilizan cuando dicen una frase, y al principio, bueno, pues no te enteras de nada, pero al final, pues poco a poco vas cogiendo un poco de onda y al final acabas por entrar por el aro. Y ya os digo que al final de la presentación, aunque solo vaya a mencionar unas cuantas siglas, vaya a acabar un poco cansado de tantas siglas. Bueno, como nota curiosa, también deciros que las Islas de la Salud, que son estas que veis en el centro de la pantalla, también pertenecen al NES, ya que se tienen que evacuar cuando hay lanzamientos en esa dirección. Entonces, bueno, pues también pertenecen al NES. Aparte de los edificios administrativos, también tenemos edificios específicos de cada campaña, de cada lanzador. Tenemos estaciones de meteorología, fábricas de combustible, centros técnicos, salas de control. Incluso tenemos hasta un museo del espacio y una pequeña tiendecita justo al principio de la base para también pues comprar souvenirs si os apetece visitar, porque además también, no lo he dicho, pero se puede visitar la base espacial. Yo de verdad que os recomiendo, si alguna vez tenéis la oportunidad de venir, pues bueno, visitar esto, que es algo único, y sobre todo, bueno, si tenéis la oportunidad también de ver un lanzamiento, pues igual, ¿no? Esto que os estoy mostrando ahora es la zona de lanzamiento del Vega. Aquí vemos tiene un pórtico móvil como el Ariane 6. Aquí al fondo tenemos la zona de lanzamiento de Ariane 5, que la vemos aquí un poquito más cerquita. El Ariane 5 se integra en los edificios de integración y se transporta en esta mesa, tableau en francés, y se transporta por toda esta vía de tren hasta la zona de lanzamiento. Y finalmente, pues la zona de lanzamiento de Ariane 6, donde aquí, bueno, pues me voy a detener un poquito más para explicaros, porque esto es prácticamente este es un poco la zona que más domino, digamos. Aquí, por ejemplo, podemos ver un pórtico móvil que se va a retraer o va a avanzar en función de la fase de la campaña en la que estemos. En el lanzamiento lo vamos a enviar hacia atrás por estos raíles de tren. Hay pues una multitud de motores de tren a cada lado del pórtico para poder moverlo en función de lo que queramos hacer. Y si, por ejemplo, queremos trabajar en el lanzador, pues podemos avanzarlo para poder acceder a cada una de las diferentes fases del lanzador. También podemos ver estos 4 pararrayos haciendo la jaula de Faraday, estos 2 Carnots que veis aquí, que son unos difusores de gases con un deflector que hay aquí abajo, debajo del pórtico, para, pues eso, difusores de todos los gases durante el lanzamiento. Aquí tenemos una torre de agua que lo que va a hacer va a descargar todos los metros cúbicos de agua que tiene dentro durante el despegue, para reducir los daños de vibraciones y de temperatura. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito más adelante de la campaña de lanzamiento de Ariane 6, pero por lo menos ya tenéis una idea de qué pinta tiene esta zona de lanzamiento. Aquí dentro no se ve, pero está el mástil, el mât, y la tabla, al igual que el Ariane 5, una mesa o tabla donde se va a apoyar el lanzador a la hora del despegue. No sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí. ¿Todo va bien? Me imagino que sí. Creo que yo tengo varias preguntas, Celia. Vale. Lo que me estoy esperando luego al final al turno de preguntas, pero está súper interesante. No sé si quieres que vayamos planteando alguna, y si no, pues lo vemos después. Bueno, pues si queréis lo podemos ver al final, pero si tenéis algo que queráis decir, no dudéis en abrir el micro. Bueno, ¿vale? Me la guardo para después. Vale, pues bueno, quería comentar un poco en qué consiste el Ariane 6 como lanzador.
Bueno, aquí veo que hay algunos problemas con la slide, pero bueno, más o menos tiene cuatro etapas principales. Empezamos por los boosters, que se llaman también ESA o Equipped Solid Rocket. También se pueden llamar booster o P120C. Estos boosters están rellenos de combustible sólido o propergol. Tienen una fuerza de empuje mucho más superior al resto de las etapas, con lo cual, pues bueno, son las que van a participar mayormente en la fase de despegue. ¿Vale? Estos boosters van a estar encendidos desde el inicio del lanzamiento, desde el inicio del despegue, hasta 135 segundos. Tienen 135 segundos de combustión. Luego tenemos una fase, la fase inferior del cuerpo central, que se llama LLPM, o Lower Liquid Propulsion Module. Es el módulo bajo de propulsión líquida, módulo inferior de propulsión líquida. Como su propio nombre indica, se alimenta de combustible líquido. Abajo del todo tiene el motor Vulcan 2.1, que es el que va alimentado de hidrógeno y de oxígeno líquido, y va a tener un tiempo de combustión, se va a encender también en el despegue, y va a tener un tiempo de combustión de 318 segundos, con una fuerza de empuje bastante más inferior a la de los boosters. Cada vez que vamos a consumir una etapa, cuando consumimos el booster, vamos a desprendernos de él porque, bueno, ya no lo necesitamos y podemos reducir peso de lanzamiento. Entonces, bueno, una vez que pasan esos 135 segundos de combustión de booster, los desprendemos. Cuando pasan los 318 segundos de combustión del combustible líquido del volcán, vamos a desprendernos de la etapa inferior. Luego pasamos a la etapa superior, que se llama ULPM, Upper Liquid Propulsion Module, el módulo superior de propulsión líquida. Igual es un motor que se llama Vinci y que está también alimentado con hidrógeno y oxígeno líquido. Y además tiene la peculiaridad de que se puede reiniciar varias veces para jugar con ese parámetro a la hora de posicionar el satélite en órbita. Y finalmente tenemos arriba del todo la parte alta con una cofia, la CUAF, que le llaman, que protege, que encapsula la carga útil o el satélite, o payload en inglés, y bueno, lo que va a hacer es, va a proteger la carga útil, esta cofia protege la carga útil a la hora de salir de la atmósfera. Cuando ya hemos salido, podemos también desprendernos de la cofia y para poder reducir un poco el peso. Hay varias configuraciones de carga útil. Podemos cargar 1, 2 satélites o una generación de microsatélites. Bueno, hay varias configuraciones. Para poder hacer esas configuraciones existen adaptadores. Aquí lo he puesto con sus siglas, pero bueno, que sepáis que dentro de esta cofia hay múltiples posibilidades también para configurar esos pasajeros que van a viajar al espacio. Y bueno, una vez que ahora ya tenemos una idea de qué es el Ariane 6, vamos a ver cómo puede ser una campaña de lanzamiento Ariane 6 que se necesita para lanzar estos satélites. Pues lo primero que necesitamos es preparar el lanzador. Entonces, para preparar el lanzador, pues ya hemos visto las partes que tiene el lanzador. La primera parte son los boosters, y vamos a ver cómo se fabrican los boosters. Los boosters se fabrican en el UPG, la fábrica de Propergol de Guyana, que es esta que veis aquí. Bueno, aquí los boosters se fabrican como si alguien sigue una receta de cocina. Yo siempre uso ese símil. Hay una carcasa que se llama la P120, que es esta que veis aquí. Esta carcasa viene de Italia
Y el interior se va a cocinar pues siguiendo una receta muy precisa. El interior va a estar relleno de Propergol, que tiene la apariencia como de una especie de goma. Y bueno, pues tal y como digo, se cogen los ingredientes, se mezclan, se meten en un horno y se cocinan. Luego se rellena esta vasija P120C. Y bueno, pues este booster va a seguir una serie de fases, va a pasar por una serie de edificios que van a preparar este booster y lo van a configurar como un booster del Ariane 6. Es importante saber que estos boosters del Ariane 6 son comunes también a la primera etapa del Vega C. La C de Vega C viene de común, de que la primera etapa de este lanzador es común con el booster del Ariane 6 y esto permite, pues bueno, reducir también costes a la hora de homogeneizar todas estas etapas. Para que os hagáis una idea, se pueden fabricar hasta 35, esta instalación está preparada para fabricar hasta 35 boosters al año. Y bueno, también hay un edificio donde se pueden almacenar. Si se quieren fabricar booster y no utilizarlos en una campaña, pues también se pueden almacenar. ¿Vale? También quería enseñaros esta foto que encuentro un poco impresionante. Es un edificio, una instalación que se llama el BAP, que es el banco de ensayos de los boosters. Y este es un ensayo que se hizo en el 2018 pues, para probar precisamente los boosters del Ariane 6 y además los probamos en vertical, en su posición de vuelo. Bueno, pues simplemente para que veáis un poco el tipo de pruebas que se hacen. Este edificio pues, se ha construido únicamente para hacer esta prueba del booster. Bueno, pues una vez que tenemos nuestro booster, lo vamos a llevar al pad de tir o a la plataforma de tiro del ELA4. El ELA4 no lo he mencionado antes, pero es el Ensemble de Lancement número 4, que es la zona de lanzamiento, el conjunto de lanzamiento de Ariane 6. Aunque se llama número 4, es Ariane 6. Bueno, pues este es el camino que siguen los boosters hasta esta plataforma de lanzamiento del Ariane 6. Aquí quería mencionar que, bueno, nos encontramos con ciertos obstáculos a la hora de configurar esta campaña. Por ejemplo, vimos que teníamos que pasar este puente y no estábamos seguros de que la resistencia era la adecuada. Entonces tuvimos que cargar el booster con agua, porque obviamente no vamos a hacer las pruebas con el booster en carga, pero cargamos el booster con agua que nos hacía un peso parecido al booster cargado de combustible y bueno, vimos que teníamos que hacer algunos ajustes, pero finalmente vimos que podíamos llevarlo a cabo. Y aquí veis... Esa foto, perdona, era muy impresionante comparar el tamaño de las personas. Me ha llamado la atención, sí. Bueno, aquí lo podéis ver incluso mejor. Veis el tamaño de las personas y el tamaño de cada booster. Y los boosters son muy pequeñitos en comparación con el resto del lanzador. Aquí veis los cuatro boosters a punto de estar ya integrados en la tabla. Esta es la tabla que os comentaba antes. Y el mástil debajo del pórtico rodante que hemos visto, el pórtico móvil que hemos visto al principio en la diapositiva del conjunto de lanzamiento Ariane 6. Vale, pues hemos hablado de los boosters y ahora tenemos que hablar del resto de etapas del Ariane 6. Hemos visto que en el cuerpo central tenemos dos etapas, la parte de abajo y la parte superior, la LLPM y la ULPM. Estas etapas se fabrican en la LPM se fabrica en Le Mougon, al lado de París, y la ULPM se fabrica en Bremen, en Alemania. Entonces van a viajar en barco hasta el puerto de Kourou, en este barquito que han llamado canopé, que significa copa de árbol
en francés. Y es un barco híbrido que va a tener 4 velas de 1.400 metros cuadrados, que va a permitir reducir el consumo de combustible un 30%. Pues es un pedazo de barco de 120 metros y que va a cargar la etapa superior e inferior del cuerpo central. Una vez que se descargan estas etapas, se transportan por carretera hasta el edificio Bâtiment d'Assemblage Lanceur, que es el edificio en el que se va a producir el ensamblaje de estas 2 etapas. Aquí lo veis, por ejemplo, veis aquí abajo tenemos la LLPM, aquí tenemos la ULPM, y van a viajar hasta el BAL, el Bâtiment d'Assemblage Lanceur. Y como veis, a mí me llamó la atención que este edificio pues está construido en horizontal. Ya nos da una idea de que estas 2 partes se van a ensamblar en horizontal. Y aquí os lanzo la pregunta, ¿por qué creéis que este edificio es horizontal y no se hace el ensamblaje en vertical, como por ejemplo hemos visto que se hace en los otros lanzadores, en Ariane 5, por ejemplo? Y yo os voy a responder rápidamente para no perder mucho tiempo. Pero bueno, a mí también me sorprendió la respuesta, es que se intenta ahorrar en climatización. Al final, Ariane 6 es un proyecto que se ha hecho para ahorrar costes en su mayoría. Y bueno, y vieron que el hecho de tener unos grandes edificios con unas puertas enormes de entrada y salida de este cuerpo central hacía tener unos costes muy elevados de climatización, y por eso se ha decidido cambiar la configuración y hacer edificios con puertas mucho más pequeñitas. También esto permite que haya varios equipos operando en diferentes fases, en diferentes partes del cuerpo central en paralelo. Eso también es algo muy positivo. Bueno, pues aquí vemos cómo está entrando la etapa superior al BAL, a este edificio que acabamos de mencionar. Va a subir en este vehículo autoconducido. Es un vehículo que va a seguir unas líneas que se pintan en el suelo. Es un Automated Guided Vehicle. Bueno, pues vamos a montar cada una de las etapas en estos vehículos, que lo van a llevar a su posición en el BAL y van a permitir el ensamblado de estas 2 etapas. Aquí estamos viendo el motor Vinci de la etapa superior que hemos mencionado antes. O sea, aquí teníamos la parte de delante y aquí la parte de atrás. No sé si os estáis dando cuenta que aquí hay una pequeña carita dibujada, también algo que me pareció curioso cuando fui a visitar el BAL. Bueno, pues los compañeros de Ariane Group también tienen su punto divertido. El Vinci, como digo, detrás, y aquí vemos cómo están las 2 etapas de adentro, la etapa superior y la etapa inferior. Aquí estaría el motor Vinci y aquí estaría el motor Vulcain. Como veis, aquí hay 2 líneas de ensamblaje. Bueno, pues también nos permite hacer varias operaciones en paralelo. Esta es la salida del cuerpo central ya ensamblado. Aquí podéis ver las líneas estas que os comentaban que tienen que seguir estos vehículos Automated Guided Vehicle. Aquí al lado veis una cosa extraña que no sé si os podéis hacer una idea de lo que es. Esto es una maqueta que se utilizó para las pruebas de verticalización, que ahora vamos a ver lo que es. Las pruebas para poner en posición vertical este cuerpo central en la plataforma de tiro. Entonces es una maqueta representativa de la estructura en cuanto a peso. Bueno, pues aquí se inicia la procesión de este cuerpo principal hasta el pas de tir, siguiendo estas líneas azules, y llegamos al pas de tir. Y aquí vamos a hacer una operación bastante complicada. Con una grúa vamos a tomar la parte delantera de este cuerpo central. En una serie de 14 movimientos muy bien sincronizados de levanta, adelanta, vamos a
poner erguido este cuerpo central. Lo vamos a levantar, lo vamos a rotar 180 grados para poder hacer todas las conexiones necesarias con el mástil y lo vamos a poner en la posición sobre la tabla, en su posición central. Bueno, pues tenemos ya casi nuestro lanzador, solo nos queda la parte de arriba. La parte de arriba, bueno, son unos pasajeros un poco más especiales y hay que tener un poco de cuidado con ellos porque es realmente la carga útil que queremos poner en órbita. Bueno, pues entonces, ¿cuál es el viaje que sigue el satélite? El satélite normalmente llegan en avión, en aviones preparados para poder acoger estos contenedores son contenedores que necesitan mantener unas condiciones muy específicas de temperatura, de humedad, bueno, unas condiciones muy específicas para los satélites. En cuanto el satélite está en tierra guayanés, el CSS se hace cargo y se transporta al ensemble de preparación de la charge útil, el conjunto de preparación de la carga útil. Ya os digo, los satélites son muy delicados, se van a transportar de manera muy delicada y bueno, ya veréis, en unos contenedores que están muy preparados para mantener estas condiciones. Este es el conjunto de preparación de la carga útil del que os hablo. Aquí veis estos 3 edificios, estas salas grandes con el tejadito amarillo, son 3 salas blancas en las que igualmente se controlan muchísimo todos los parámetros de contaminación, de limpieza, de temperatura, humedad, presión. Están conectados por unos pasillos para que el satélite a la hora de entrar y salir pues no haya problemas de contaminación. Y en estas salas al final se ponen a disposición del cliente para que el cliente venga aquí con su satélite, haga las últimas pruebas antes de encapsularlo y además también en este conjunto de edificios también podemos hacer la carga de la batería o la carga del combustible del satélite si es necesario. Bueno, pues se pone a punto el satélite antes de encapsularlo. Aquí veis un ejemplo de una de las salas blancas y además es un ejemplo muy particular porque es el James Webb, el satélite James Webb. Bueno, pues que están preparando y están poniendo a punto antes de encapsularlo. ¿Cómo lo vamos a encapsular? Lo vamos a encapsular en el bâtiment d'assemblage final, en el hall d'encapsulation, BAH. Este es el edificio de ensamblaje final. Aquí, como veis, os hablaba de este camión contenedor que va a transportar de manera muy específica la carga útil y la vamos a encapsular. Aquí, por ejemplo, podéis ver uno de los adaptadores de los que os hablaba antes para adaptar el satélite con la etapa superior del cuerpo central. Y bueno, pues como digo, puede haber varias configuraciones dentro de esta cofia. Pues una vez que se ha ensamblado en la cofia, se lleva esta cofia a la plataforma de tiro, sale del bafageur y llega a nuestro pórtico. Pues finalmente lo subimos al pórtico y ya tenemos nuestro lanzador. Y llegamos al J0, como lo llaman, o el día 0, o el día del juicio final, o el día que todos esperamos, que es el día en el que vamos a lanzar nuestro cohete, nuestro lanzador. Bueno, pues este día ya tenemos nuestro lanzador preparado en su pas de tir, nuestro satélite a punto
dentro de su cofia. Bueno, todos los asistentes a estos lanzamientos, como os digo, se puede ver desde varios sitios del CSG, incluso también se puede ver desde cualquier sitio de Kourou o desde alguna montaña cercana. Pues todo el mundo ya está preparado para ver este lanzamiento. Hay un centro de control muy particular, que es el centro de control Júpiter 2, que es este que veis en pantalla. La verdad es que es el sitio más emocionante desde mi punto de vista para ver el lanzamiento. Hay la parte de aquí atrás que veis con moqueta roja, es la zona de visitantes y de prensa, y esta es la sala de control de todos los operadores que van a estar velando porque todos los parámetros sean nominales y que no haya ningún problema a la hora de lanzar. Aquí, bueno, pues hay representantes del NES, de Ariane Group, representantes del cliente, representantes de la ESA, hay operadores técnicos, hay especialistas, bueno, cada uno centrado en su parte de la operación y viendo que todos los parámetros sean nominales. Aquí, en la parte central de la sala, podéis ver la pantalla del cuadro de control, donde veis un resumen en tiempo real de la situación del cohete, del satélite y de todas las últimas operaciones que se hacen ese día. Nosotros lo llamamos la cronología, las operaciones de cronología. Y entonces, bueno, pues aquí veis que es un cuadro de rojos y verdes, y si alguno de estos cuadraditos se pone rojo es que hay alguna anomalía en algún punto en algún sistema, y bueno, pues hay que ponerse mano a la obra a investigar esa anomalía. Si esa anomalía se puede resolver antes de que nos salgamos de la ventana de lanzamiento. La ventana de lanzamiento es un tiempo determinado en el que podemos lanzar ese día. Si no podemos resolver esa anomalía en esa ventana, pues tenemos que aplazar este lanzamiento a otro momento donde tengamos otra ventana de tiro. Y os puedo decir que en ese momento, cuando hay una anomalía de este tipo, el operador que está intentando corregirla, bueno, pues tiene todas las miradas de todos estos asistentes y todos operadores centradas en él, así que hay muchísima presión en esos momentos. Bueno, este es el cuadro de comando, el cuadro de control particular casero que os he hecho un poco por resumir qué es lo que vamos a estar monitorizando en esa cronología, en esos momentos más críticos antes del lanzamiento. Hemos visto que ya tenemos nuestro lanzador en su Paretig y que no hay ningún problema, todo está verde. Hemos visto que el satélite también está en su cofia y no hay ningún problema. ¿Qué podemos también mirar? Podemos mirar la meteorología. Hay un equipo en la estación de meteorología que normalmente monitorizan el estado del clima, sobre todo el riesgo de rayo y el riesgo de viento a alturas elevadas. Lo monitorizan normalmente de manera constante, pero bueno, en los momentos de campaña pues con más motivo. También, bueno, pues decir que tienen un montón de utensilios que utilizan, incluso en los días de cronología, pues ponen una sonda en un globo y también la lanzan para tener visibilidad de qué es lo que está ocurriendo en ciertas alturas sobre el CSG. Pero sobre todo lo que monitorizan es eso, como digo, el riesgo de rayo y el riesgo de viento elevado. Pues la meteo nos ha dicho que todo está correcto, que no hay ningún problema, que podemos lanzar sin problema,
pero también tenemos al equipo de localización y de telemedida que, bueno, pues tienen una serie de radares y de antenas que van a seguir el lanzamiento desde su despegue hasta, bueno, hasta que están en nuestro campo de visión. Aquí estamos viendo la estación Galliot, que está en la montaña de Pega, al lado de Kourou, y que va a estar comunicando con el cohete en los primeros minutos de lanzamiento, y luego pasarán a otras antenas sucesivas que están bueno, localizadas en otras partes del mundo. Luego está la siguiente antena, es Natal, en Brasil. Luego tenemos una antena de ascensión para los lanzamientos en este, por ejemplo, en dirección este. Bueno, pues el equipo de localización nos ha dicho que tiene todos los radares a punto y que están disponibles. Las antenas de telemedida también funcionan correctamente, no hay ninguna anomalía. Tenemos que tener preparado el equipo de neutralización por si fuera necesario neutralizar el cohete. Hay veces que es necesario neutralizar y abortar la misión por riesgo de desvío de la trayectoria. En esos momentos, bueno, pues es un momento muy crítico. Yo, como ejemplo, tengo el último lanzamiento del Vega C, en el que estaba en la sala de control, y bueno, el momento donde ves al presidente de Arianespace decir a su cliente que la misión ha sido fallida, bueno, pues es bastante duro para todos, pero al final, bueno, pues es este equipo de SOFGAV-BOL, de la seguridad de vuelo, quien tiene que tomar esa decisión y tiene que neutralizar el cohete si ven este riesgo. De hecho, bueno, es una tarea tan dura y tan difícil que los equipos de la SOFGAV-BOL, aquí estáis viendo, hacen entrenamientos de manera recurrente para entrenarse en todos estos protocolos de neutralización y de estar preparado a cualquier tipo de casuística que se nos pueda plantear y que puedan reaccionar de manera rápida. Y bueno, también comentar que este equipo está aislado para no tener durante el lanzamiento está aislado para no tener ningún tipo de influencia del exterior, y para tomar la decisión correcta y conforme al protocolo establecido. Decir también que la trayectoria, el pasillo de trayectoria que tiene que seguir el cohete es un pasillo, una horquilla que se define previamente al lanzamiento, y en el momento en el que se observa que el lanzador se está desviando, se neutraliza. Bueno, pues el equipo de neutralización está preparado en su sala de neutralización de SOFGAV-BOL, y nos queda la base de lanzamiento. ¿Qué es la base de lanzamiento? ¿A qué nos referimos con eso? Pues la base de lanzamiento es todos los sistemas que están distribuidos alrededor de toda la zona del lanzamiento. Podemos hablar de sistemas de fluidos, por ejemplo, durante las últimas horas del lanzamiento, de la cronología, perdona. Lo que ocurre es que se van a tener que llenar de combustible todos los depósitos del cohete. El combustible se fabrica también en el CSG, el oxígeno líquido y el hidrógeno líquido se fabrican en el CSG, lo fabrica la empresa Air Liquide, como hemos dicho al principio. Se llenan unos camiones de este combustible, se llevan al lado de la zona de lanzamiento en unos almacenes de oxígeno y de hidrógeno líquido, y estos almacenes están conectados con la plataforma de tiro y suben a lo largo de todo el mástil para alimentar el cohete. Esta sería la interfaz de fluidos.
También comentar, esto que veis aquí son piscinas para quemar el excedente de hidrógeno el sobrante de hidrógeno que no se utiliza en el llenado de combustible. Además de la interfaz de fluidos, tenemos también la interfaz eléctrica. También hasta pocos minutos antes del lanzamiento, todas las baterías internas del cohete se están alimentando de manera externa. Todos los equipos eléctricos del cohete se alimentan de manera externa y a pocos minutos antes del lanzamiento se bascula a una alimentación interna, a la alimentación por batería interna del cohete. Todos estos sistemas, que además están distribuidos debajo de esta zona de lanzamiento, aunque no se vea, hay un enjambre de salas y de equipos, lo llamamos el Massif, que está, pues que llena toda la parte de abajo de la zona de lanzamiento, y todo esto está pilotado por el banco de control que llamamos el CBLP, Control Bench Launchpad. Todos estos procesos fluidos eléctricos están pilotados por este banco de control, que es un sistema muy complejo, de alta redundancia y sirve para ayudar a los operadores a pilotar todos estos procesos de forma manual o de forma automática, para almacenar también todos los datos recibidos de la zona de lanzamiento o del lanzador o del satélite, para explotar también esta información que se recibe. Decir también que todo esto se pilota desde una sala de control que está a varios kilómetros de esta zona de lanzamiento, que no es la sala de control que hemos visto antes, es una sala de control dedicada para el banco CBLP, y que está en un búnker a varios kilómetros de este patio, de esta zona de lanzamiento. Bueno, pues nuestra base de lanzamiento está en perfecto estado, no tenemos ninguna anomalía, con lo cual el lanzamiento está autorizado. Si en el momento en el que está previsto el despegue tenemos todos los indicadores verdes, pues es cuando el director de operaciones dice la frase famosa, que no sé si a alguno os sonará, que la voy a leer porque me parece muy, muy chula. Dice así, à tous DDDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage volcan. Allumage des EAP y décollage. Y tenemos el despegue de nuestro lanzador. Aquí estáis viendo el Ariane 5, pero bueno, en un futuro será el Ariane 6 el que podremos despegar. Esto es lo que podríamos ver si estuviéramos en Guayana, en la playa de Kourou, viendo el despegue. Y esto es lo que podríamos ver, pero lo que escucharíamos sería el silencio absoluto. Y eso es una de las cosas que a mí me sorprendió también la primera vez que vi un lanzamiento. Y es que a pesar de que ves esta gran nube de gases y este gran destello luminoso, no escuchas absolutamente nada hasta varios segundos después, porque claro, el sonido viaja mucho más despacio que la luz y bueno, aunque lo sabes, a mí siempre me sigue sorprendiendo en cada lanzamiento escuchar este estruendo, este sonido tan grande, pues varios segundos después del lanzamiento. Bueno, y tras el despegue podemos tener la suerte de ver imágenes como esta. Bueno, arriba van sucediendo varias etapas, como he dicho antes, cada vez que consumimos una etapa, el combustible de una etapa, pues nos vamos desprendiendo de ella. Y bueno, y
y a lo mejor pensáis que todo el mundo, una vez que se ha lanzado, todo el mundo está tranquilo, todo el mundo se felicita y todo el mundo se va a su casa a descansar. Pues no es así. Hay muchas personas, todos los operadores siguen trabajando durante varias horas después para monitorizar en todo momento el estado del lanzador y el estado del satélite, y no se termina, no se considera una misión como cumplida hasta que el satélite está bien en su posición correcta. Y esto es lo que pasa arriba, pero ¿qué es lo que pasa abajo? ¿Qué es lo que pasa en esta zona de lanzamiento que hemos dejado huérfana? Pues después de toda esta nube de gases, lo que ocurre es que hacemos lo que llaman el diluvio, el deluge. El diluvio es toda la descarga que os comentaba de todo el agua que contiene la torre de agua, Château d'eau en francés, y que va a inundar toda la zona para proteger, reducir los daños, reducir las vibraciones y la temperatura, y proteger así la zona de lanzamiento. La zona de lanzamiento que se pone en seguridad, y ahora pues bueno, se pasa una serie de calificaciones para preparar la próxima campaña de este caso Ariane 6. Aquí veis todas las pequeñas tuberías que participan en el deluge. Pues hay una serie de tuberías repartidas a lo largo de los 4 lados de la tabla que van a inundar toda esa zona. Incluso el agua pues cae al deflector que está justo debajo de la tabla, inundan toda la zona. Y aquí para terminar, quería comentaros un poco más la parte donde yo he trabajado desde hace algunos años ya, que es el CBLP. El CBLP, como os he comentado, es el banco de control de la plataforma de lanzamiento, Control Bench for Launchpad. Pero bueno, este es el hermano mayor de una familia de banquitos que están concebidos con el mismo diseño, la misma arquitectura, y que se utilizan o que están instalados en otros sitios de Europa, y que es exactamente donde se fabrican y donde se hacen las pruebas de cada una de las partes del Ariane 6. Por ejemplo, pues tenemos 2 bancos de test de la parte de los boosters, de los ESR. Tenemos 2 bancos de test de la parte superior, 2 de la parte inferior. Tenemos también un banco de control réplica en Le Mougon, al lado de París, pues que se puede configurar en cualquiera de los bancos hermanos, y que servirá pues para perfeccionar la parte de la fase de la explotación, para como formación a operadores. Y también bueno, tenemos un banco de desarrollo en Barcelona, que justo en GTB. Y esto es lo que configuraría el Control Bench Family, la familia de bancos de control de Ariane 6. Y al final son sistemas muy complejos que controlan todos los procesos suelo. Nosotros llamamos los procesos suelos, en la parte de la base de lanzamiento, toda la interfaz con el lanzador mientras está en suelo, toda la interfaz fluidos y eléctrica mientras está en suelo. También incluso con el satélite hay interfaz, hay una serie de sensores para controlar en todo momento, monitorizar el estado del satélite. Pues todos esos datos, esa información también se recoge por el banco de control, y se pueden guardar esos datos y se pueden analizar y se pueden explotar. Y bueno, pues como curiosidad, deciros que antes de venir a Guayana a trabajar en el CBLP, estuve trabajando en Barcelona como responsable de los 2 bancos de control de los boosters y los 2 bancos de control de la parte inferior.
Y bueno, al final me picó la curiosidad y no me pude aguantar las ganas de dar el salto y de cruzar el charco y venir a Guayana. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. No sé si estamos todavía en tiempo de la fase de preguntas, Luis, o si... Sí, bueno, muchísimas gracias, Celia. Ha sido una clase magistral, vamos, una charla magistral, y hemos vivido tanto la construcción paso a paso del lanzador como el proceso de lanzamiento. A mí particularmente me ha encantado. Por supuesto, estamos en turno de preguntas. Voy a lanzar yo las primeras y le doy la palabra a los demás porque no quiero monopolizar. Me he ido apuntando un montón de preguntas mientras hablaba, pero bueno, por concretar algunas, por curiosidad, ¿estuvo, por ejemplo, España o alguna región de España dentro de esas 14 opciones que se barajaron cuando se perdió el centro de lanzamiento en Argelia y se buscaron opciones alternativas? Me ha llamado también la atención una de las imágenes que nos han mostrado, ese pórtico de lanzamiento que se desplaza como sobre raíles, ¿no? Para alejarlo del lanzador. Me parecía como, o la perspectiva de la imagen, como que quedaba, según mi impresión, cerca del lanzador, y te quería preguntar, o sea, ¿cuál es la distancia real a la que se sitúa el pórtico para que no sufra daño? Y luego, por supuesto, no sabía que se podía ir allí a ver un lanzamiento. Pensaba que esto era solo cosa de la NASA. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo por si alguna vez nos animamos a ir a verlo? Bueno, pues ya tenía miedo de que me hicieran muchas preguntas de este tipo y no supiera responder. A la primera pregunta de si España estaba en esos 14, no lo sé. Tendría que informarme porque no sé si estaba dentro de esas 14. A la distancia a la que se retrae el pórtico, no lo sé con seguridad, pero haciendo un cálculo a ojo de las veces que he pasado por allí, pues yo diría que a unos 200 metros o así, o incluso un poquito menos. Pues sí, entonces poca distancia, o al menos lo que me parecía en la imagen. Sí. No sufre ningún tipo de daño. Bueno, está previsto que este pórtico esté allí, que no sufra ningún tipo de daños. O sea, sí, creo que se habrán hecho los estudios necesarios para que todo quede correctamente. De hecho, es importante porque dentro de ese pórtico hay una serie de plataformas móviles. La verdad es que es una obra de ingeniería bestial y bueno, la verdad es que no podría permitirse haber ningún daño en ese sentido estructural. Y a la última pregunta, pues bueno, sí, de hecho hay visitas guiadas, las visitas son gratuitas además. Bueno, pues te puedes acceder con un bus a ciertas zonas del centro y ves con tus propios ojos pues todo esto que yo he intentado transmitir con imágenes porque, bueno, podía llenar la presentación de letras, pero en realidad para mí lo más interesante es realmente ver lo que hay allí, ¿no? Pues hay que apuntárselo como sitio de vacaciones. Sí, no, y además, bueno, Guayana en general, si te gusta la naturaleza, si te gusta la aventura, es un sitio magnífico, ideal para venir a trabajar sin duda y ya para venir de vacaciones, pues también a la aventura. Muy bien. Bueno, pues me imagino que habrá alguna pregunta entre los compañeros que están aquí conectados. Libremente ir abriendo el micrófono y preguntando. Buenas, soy Alejandro. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Que poca duda, si
si hubiera algún portal web donde consultar o tener la información más a mano, porque yo he estado encantado. Lo más parecido ha sido en Huelva, en la zona del Arenosillo, que se va a lanzar el Miura. Sí, pues vamos, hay muchas páginas web, hay la web del CSG donde pueden encontrar muchísima información y bueno, también información del lanzador en particular en muchas páginas de Ariane Group. Si queréis información más específica, vamos, no dudéis en contactar conmigo o con Luis y que os ponga en contacto conmigo para resolver así cualquier duda más específica y si queréis saber un poco más. Bueno, gracias. ¿Alguien más quiere? Si no, sigo preguntando yo, que me tenía que ir apuntada. Te lanzo alguna otra pregunta mientras se anima alguien más. ¿Tiene Europa, la ESA, planteado algún proyecto de reutilización ahora que vemos esta tecnología en otros lanzadores? Pues la verdad es que no tengo mucha idea de si hay un proyecto de reutilización. Por el momento creo que no. No sé si alguien, quizá alguno de los que están aquí está más informado que yo en ese sentido, pero la verdad es que no trabajo en el día a día con esta información, con proyectos así proyectos de la ESA ni con ofertas. Bueno, estoy ahora mismo centrada en la fase de calificación operacional del banco de control del Ariane 6 y poniendo ahí todo el empeño posible para que esto salga adelante. ¿Cuál es la fecha prevista de lanzamiento del Ariane 6? Ay, de eso sí que seguro que no puedo hablar. Ah, vale, secreto. Eso sí que, bueno, de hecho, yo tampoco lo sé. Me ha llamado la atención que comentabas que los satélites, lo que es la carga útil, pues se transportaba en unas condiciones con mucho cuidado, mucha delicadeza, ¿no? El mantenimiento de la temperatura, en unos camiones, ¿no? Y unos contenedores especiales. Luego, todo esto se pone en la parte de arriba del cohete y sufrirá pues todo lo que es la vibración del lanzamiento. No se ve afectado, entiendo, no se ve afectado, lógicamente, pero quiero decir, ¿cómo se controla? ¿Cómo se gestiona el que no sufra esa carga útil? Bueno, pues para eso se diseñan estos adaptadores que sirven para integrar estos satélites con la parte superior del cuerpo central, o si es una carga doble, para integrarlo también en lo que llaman la SIGLA, que es el adaptador entre estos dos satélites. Entonces, bueno, lo mantienen fijo. Luego hay una cantidad de sensores que se monitorizan continuamente desde el banco de control cuando todavía no ha despegado. Y luego, pues, toda esa información que una vez que se ha despegado, entiendo, se transfiere a todas las estaciones de telemedida para controlar que no hay ningún daño en el satélite. Pero no sé si hay algún otro mecanismo que pueda ayudar a evitar todas estas vibraciones o a reducir el impacto. Yo creo que es eso, es de fijarlos bien a esos adaptadores que se fabrican. Antonio y Jorge. Antonio creo que había levantado la mano primero y luego Jorge. No te escuchamos, Antonio. No te escuchamos todavía. A ver si yo puedo hacerlo.
Antonio, creo que tienes abierto el micrófono, pero no te escuchamos. Está reconfigurando. Jorge. ¿Ahora? Antonio, ahora. Ahora vale. Es la conexión de los auriculares. Bueno, felicidades, Celia, por tu charla y un saludo cariñoso a todos los compañeros de Astronomía Sevilla. Un placer saludaros después de las jornadas que hemos organizado el pasado otoño. Yo quiero hacerte alguna preguntilla. Una de ellas ya me la has pisado, que es el tema de la fecha, que ya me dices que no la sabes o no la puedes decir, pero está prevista para este año, ¿verdad? Tampoco lo puedo decir. Bien. La otra, que igual lo has comentado, pero no me he enterado. ¿Cuál es el objetivo del satélite, del cohete? ¿Poner satélites en órbita, la Luna, planetas? Eso no lo sé. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se pretende poner en órbita? Pues con el Ariane 6 hay varias... Sí, bueno, el objetivo es poner el satélite... ¿Sí, perdón. Se te oye, Antonio. Creo que sí, había escuchado la primera pregunta, que con el Ariane 6, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es el objetivo de la misión? Sí, el objetivo de la misión es poner el satélite o los satélites en la órbita asignada. Hay varias órbitas que se pueden alcanzar con el lanzador Ariane 6 y, bueno, eso depende de la... El objetivo no es o la Luna, o Marte, o Venus, o... No, de hecho, es importante saber que el lanzamiento del Ariane 6 no es un lanzamiento del Ariane 6. Ya está, ahí estaba mi error. Es una serie de lanzamientos, igual que con Ariane 5 ha habido, pues no sé, más de 150 lanzamientos, creo, seguidos. Del Vega C, por ejemplo, llevamos 3 lanzamientos. El objetivo con el Ariane 6 es que se inicie una etapa en la que se pueda utilizar el Ariane 6 como un vehículo para poner tu satélite en el espacio. Si tú eres un cliente, has desarrollado un satélite, pues yo qué sé, para meteo o para cualquier fin o fin militar o cualquier fin, tú quieres poner esa carga útil en una órbita deseada, pues eliges el lanzador que más te convenga por peso, por configuración de tu satélite y pues utilizas ese vehículo para ponerlo en órbita. Pero es importante saber que el Ariane 6 va a ser fabricado en serie y va a haber pues una serie de lanzamientos, no sé si creo que son 12 lanzamientos al año o... Perfecto, perfectamente aclarado, Celia. Una cosita nada más. ¿El tema geopolítico, el tema de la guerra ha afectado a este programa? Imagino que sí, ¿no? Bueno, hasta el año pasado lanzamos Soyuz y de momento no lo he comentado en la presentación porque desde el año pasado ya no se lanzan más Soyuz. Entonces, bueno, ese lanzador ahora mismo no está en activo o no lo están utilizando. Muchísimas gracias. Jorge, si quieres. Nada, quería darte las gracias lo primero por darnos esta charla, ¿no? Y por estar con nosotros también pues aunque sea así, ¿no? Online y explicándonos tu trabajo también. Yo quería preguntarte por los boosters, ¿no? Que es una cosa que me llamó mucho la atención porque yo pensé que los propergoles con los que se cargaban este tipo de estas etapas eran materiales muy, muy reactivos y me ha sorprendido lo que nos has contado, ¿no? Que se cargan, se dejan cargados, incluso se pueden almacenar, ¿no? Entonces, bueno, un poco, no sé, que me ha llamado la atención que sea así. No sé si se hace con todos los boosters, porque o si es algo habitual.
y cuánto tiempo duran, ¿no? Porque también llama la atención que sea algo que se pueda tener almacenado durante mucho tiempo. Pues a mí también me sorprende mucho y no te sé responder, no sé responderte cuánto tiempo podemos tener un booster almacenado. Me da pena no poder responder mejor a las preguntas porque No. realmente mi área de trabajo no sale más allá del banco de control. Lo que sé del resto de instalaciones del CSG, alguna vez porque he ido de visita hay visitas también guiadas para los trabajadores y hay muchas cosas que sé pues, porque he intentado buscar información y pues comentando con los compañeros, pero es verdad que no hay muchas preguntas cuando salen del ámbito del banco de control que estoy un poco también sorprendida y que no tengo manera de responder. Lo siento. Bueno, hay que dar, ya le daremos una vuelta, ¿verdad? Muchas gracias. No sé si alguien más quiere preguntar. Mateo. Hola, buenas tardes, Celia. Repito lo que dije mi compañero, muchísimas gracias por la charla que nos ha dado tan interesante. Voy a repetir una de las preguntas de Luis, porque creo que no se ha contestado, no sé, me parece que es que no ha entendido, y es si los lanzamientos son visibles desde fuera de las instalaciones, digamos, de fuera de la base aquella, o hay que entrar de alguna manera hasta cierto punto de la base para poder ver un lanzamiento. No. Y una segunda pregunta. ¿Cada uno de los Ariane, todo ese material se pierde? ¿Se recupera algo? Muchas gracias. A la primera pregunta, sí, como he mostrado en una foto, se pueden ver desde cualquier punto de Kourou que esté despejado, se pueden ver los lanzamientos. Hay lanzamientos, bueno, por ejemplo, el del Vega, que es un poco más pequeñito, pues se ve un poco más pequeñito y los Ariane, pues bueno, cada vez que hay un Ariane todo el mundo está un poco más emocionado porque sí que realmente se ve bastante impresionante desde cualquier sitio. E incluso cuando hay puntos que están preparados fuera del CSG, que están preparados también para hacer estas visualizaciones en algunas montañas o puntos elevados donde también se pueden ver. Y sobre la segunda pregunta de si se reutiliza alguna parte del Ariane, yo creo que no, que todo se pierde. Quizá me equivoco, pero creo que a día de hoy todo se pierde, no hay nada que se recupera. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. La verdad es que es una pena que no sé que recupere nada. Luego hay muchas cosas que entiendo se desintegran, pero bueno, sí que hay ciertas fases que caen al mar y que no se recuperan. ¿Más preguntas? Bueno, ¿alguien más? ¿Sí? Sí, yo, Alejandro. Sí. Que en el tiempo así que estuve más o menos vinculado con Airbus, empezó a salir el proyecto de los drones estos solares que eran más o menos estratosféricos. No terminaban de salir de la Tierra, pero estaban ya tocando el espacio. Que si hay algún proyecto de lanzar con los Ariane o se sabe algo. No te sé responder, perdona. No pasa nada. Pero eso que empezaron con unos drones, no sé si se quedó ahí en el proyecto, en la fantasía, o han empezado a materializarlo. Tenemos bastante vinculación aquí en la provincia de Cádiz, no sé. Pues no sé si hay alguna otra persona. Comentarios, hay que mover esto. Yo no conozco tampoco ese proyecto, Alejandro. Celia, en el marco de lo que estamos conmemorando, ¿no?, que es el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, ¿qué ambiente hay allí? ¿Sois más o menos equipos paritarios? ¿Hay muchas compañeras? Bueno, pues la verdad es que hay bastante
representación femenina, como en todos los sitios así un poco más técnicos. Creo que no hay un 50% ni... Bueno, todavía estamos ahí en ese trámite, pero la verdad es que se trabaja muy bien y hay bastante representación femenina. Y bueno, yo también quería, pues eso, lanzar el mensaje a las jóvenes que se quieran lanzar a una carrera técnica, pues que sigan adelante, que confíen y bueno, que al final yo soy de las que piensan que cualquier grupo que sea un grupo diverso en cuanto a cultura, género, nacionalidad, es siempre mucho más enriquecedor. De hecho, el CSG da pie a eso, a que al final hay equipos de culturas diferentes, de nacionalidades diferentes y yo creo que es muy enriquecedor el poder aprender unos de otros y tener un poco la mente abierta y un pensamiento de trabajo en equipo, ¿no? Con un objetivo común. Así es, Celia. Ojalá sea así en todas partes. ¿Alguien más quiere comentar algo? Veo que se utiliza el francés, por lo menos en los nombres y en las siglas. ¿Cuál es el idioma de trabajo? El francés. Ajá. Sí, en Kourou se habla francés y aunque hay muchísimas nacionalidades distintas y muchas lenguas distintas dentro del CSG, la mayoría son franceses y se habla siempre en francés, aunque la documentación poco a poco se está haciendo cada vez más en inglés. Pero bueno, en cuanto a procedimientos escritos, todo el idioma de trabajo es el francés y yo creo que seguirá siendo. Muy bien. ¿Más preguntas, más cuestiones? Yo de nuevo. Que ahora cuando termine la conferencia, Celia, si puede ser, te voy a mandar un mensaje aparte de una iniciativa. Sin problema. Sí, vale. Que se cuelgue. Bueno, pues no sé si alguien más quiere preguntar, si nos vamos acabando, son las 8:30. De hecho, si os parece bien, voy a dejar mi contacto, mi email en el mensaje chat, del grupo, ¿no? Por si alguien quiere contactar. Muy bien. Pues nada, vamos a ir dando por cerrada la conferencia. Mil gracias de nuevo, Celia. Estamos, nosotros encantadísimos contigo y como asociación somos una plataforma para poder divulgar ciencia. Entonces, si allí conoces compañeros, compañeras que tengan interés en este tipo de actividades, ponnos en contacto, yo te lo agradezco, porque es muy enriquecedor para todos. Vale, pues así lo hacemos, estamos en contacto también. Muy bien. Pues muchísimas gracias. No puedo sino darte un aplauso. A vosotros por organizarlo y bueno, muchas gracias. Y lo dicho, que estaré también con un ojo en todas las cosas que organicéis desde la asociación y intentaré seguiros un poco con más atención. No conocía y a partir de ahora intentaré estar al corriente de lo que organicéis. A ver si puedo unirme a vosotros también en esta aventura del descubrimiento. Qué bueno. Mateo, has levantado la mano, no sé si querías decir una última cosa. No, perdón, ha sido sin querer. Vale. Venga, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos y sobre todo gracias a ti, Celia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Luis.